el padre Francisco y el compañero Jesús Gutiérrez Valencia. Vamos a escuchar cómo vivimos la doctrina social de la Iglesia en la pastoral social, después de que esta mañana hemos reflexionado sobre los fundamentos, los principios, los valores y los perfiles de los compañeros de agentes de pastoral. Ahora vamos a escuchar cómo todo eso, esos saberes los podemos operativizar desde el encuentro, el actuar y el celebrar. Bienvenidos. Bien, el padre Salvador Urteaga tuvo una intervención quirúrgica y está en recuperación. Él, les comento el gesto que tiene siempre hacia Seps Caritas. Cada año participa, colabora. Él, por su edad, digamos, ya no está tan activo, pero yo creo que hoy trabaja más que antes, que tenía alguna encomienda muy concreta, porque sigue siendo hiperactivo. Pero cada que lo invitamos a la Escuela de la Caridad o al Encuentro Nacional o a alguna jornada de formación, con mucho gusto lo hace. Y ellos también, los padres, el padre ha venido también con mucho cariño. El padre Salvador Urteaga agarra el autobús desde Autlán y llega, o sea, nosotros le ofrecemos su desplazamiento, incluyendo que pudiera venir en avión y todo ello, pero el padre dice, no, agarro el autobús y se baja aquí en la estación de Tepozotlán, aquí en la terminal, y ya ahí vamos nosotros por él ordinariamente. Algo parecido hicimos ahora en esta ocasión, pero refiero que siempre con mucho ánimo ha participado. Les doy la más cordial bienvenida a nuestros hermanos que van a compartirnos, el padre Francisco Mejía Ursúa y Jesús Gutiérrez Valencia, que han estado dentro del grupo de trabajo de la diócesis de Autlán. Ellos hicieron un equipo muy compacto. De Ciudad Guzmán. Ellos hicieron un trabajo muy bondadoso cuando el sismo del 85, y tienen experiencia que ya han compartido también incluso con otras diócesis que han ido también para el aprendizaje. Pues sin más por el momento, les cedo la palabra para que nos compartan. Gracias. Pues muy buenas tardes, hermanas, hermanos, a todos y a todas. Ya como dice el padre Rogelio, nosotros decimos acá como en broma ya de veras que hemos venido, Jesús, su servidor, como bateadores emergentes, los que saben de béisbol, ¿verdad? Pero con mucho corazón, con mucho cariño, a compartir con ustedes. Bueno, ya nos presentaron, ¿verdad? Ya no nos presentamos de nuevo. Jesús y su servidor, somos de la diócesis de Ciudad Guzmán, como ya nos presentaron, y lo que vamos a compartir con ustedes es fundamentalmente 4 pequeños apartados, ¿no? Lo primero es puntualizar o retomar de esta guía metodológica de apoyo que ha elaborado la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas, y el punto que queremos retomar es precisamente el método autogestivo solidario, ¿no? Puntualizar un poquito o devolver, más que nada ustedes deben conocer bastante bien esta guía, todas las personas que trabajan en la pastoral social de las diferentes diócesis. Entonces, lo primero sería eso, primer apartado, primer punto. Y un segundo punto, algunos rasgos de la mística que sustenta este método autogestivo solidario. Se toca, por supuesto, con varios temas que ya se han expuesto, los rasgos de la mística. Y luego un tercer punto ya más actualizado, dijéramos, o que tiene referencia con la realidad actual,
es cómo se va tratando de aplicar este método autogestivo solidario frente a los nuevos desafíos, sobre todo hablando un poquito de la región sur de Jalisco, pero no solo, ¿verdad? Pero sí un poquito puntualizando en nuestra región donde nosotros vivimos y nos movemos. Y un último puntito muy sencillo es algo testimonial más bien, un puntito de testimonio. Son 4 apartaditos. Y vamos a ir leyendo junto con Jesús, su servidor, y comentando un poquito nosotros mismos algún aspecto. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por la invitación. Esperamos vertir la palabra que traería el Padre Salvador. Trabajamos en equipo, esperamos que sí podamos en algo llenar eso. Pues, como decía el Padre Francisco, vamos a retomar algunos elementos de la guía metodológica que nos van dando sustento a esta metodología autogestiva y solidaria. En la guía metodológica hay un apartado en la página 3 que inicia diciendo: en los últimos años, las emergencias por sismos, huracanes, lluvias, trombas, explosiones, derrames de aguas negras en México y en la región centroamericana han sido cada vez más frecuentes. Y creo que hoy aparecen otras nuevas emergencias, ¿no? Estos desastres terminan por descubrirnos los rasgos de los pobres y la vulnerabilidad de millones de mexicanos que viven en sitios de alto riesgo, porque la miseria y la pobreza los han orillado a ubicar sus familias en zonas marginadas. Es muy frecuente encontrar esta situación en las comunidades, que los más pobres terminan en los lugares de mayor riesgo, porque son los lugares donde pueden alcanzar a comprar, ¿no? Dice, estas son las palabras iniciales en la presentación de la guía metodológica de apoyo, elaborada por la Comisión de Pastoral Social Cáritas, que lleva por título Ante la emergencia, solidaridad. Más adelante afirma: son estos sectores económicamente empobrecidos y socialmente excluidos las víctimas principales de los desastres. Dice en el primer anexo de la guía mencionada, dice: la visión de las catástrofes debe ubicarse en la responsabilidad histórico-social en el marco de la vulnerabilidad estructural, de modo que las consecuencias de cualquier catástrofe no solo sean vistas como producto de la naturaleza, sino también de la injusticia. Las causas históricas que la provocan y de la inocultable conclusión de lo que realmente mata es la pobreza, no las fuerzas de la naturaleza. Por esta razón se puede afirmar que la catástrofe de las catástrofes es la terrible y deshumanizadora pobreza. Eso lo vuelve a decir la guía metodológica en la página 151 en esta. Siguiendo al Papa Francisco, hoy tenemos que decir no a una economía de exclusión y la inequidad. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro
ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. En este sistema que tiende a fagocitarlo todo, a comerse todo lo que está a su alcance, todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado, divinizado, convertidos en regla absoluta. Así pues, ante la multiplicación de catástrofes, tenemos un fuerte llamado: escuchar los gritos de los empobrecidos, los gritos de nuestra madre tierra, los gritos hoy de la Amazonía, los gritos de las víctimas de la violencia creciente e interminable, y los muchos gritos que a diario escuchamos en nuestros pueblos y comunidades. Comentando muy brevemente, una ocasión para hacer un plan pastoral en una parroquia, decía un hermano marista, dice, lo primero que hay que hacer es escuchar los gritos del pueblo en este momento, ¿verdad? ¿Cuáles son sus gritos? ¿Cuáles son sus necesidades más sentidas? ¿Qué es lo que le está doliendo? Ya lo sabemos, pues es la primera palabra de Dios, ¿no? Nos grita a través de nuestro pueblo. Bien, ante todo esto, este primer planteamiento, citamos nuevamente esta guía metodológica donde se nos dice, de ahí, ante la catástrofe de las catástrofes, la exigencia de detectar las estructuras de pecado en nuestra sociedad que provocan emergencias sociales de pobreza, hambre, enfermedad, ausencia de viviendas dignas por todas partes, falta de servicios, violación de los derechos humanos y derechos de los pueblos. Todas estas situaciones muestran el rostro del pueblo sufriente que clama y grita al cielo. Por eso podemos aquí recordar algo muy fundamental en este trabajo de la pastoral social, que cuando hablamos de aplicar nosotros un método autogestivo realmente y solidario ante las catástrofes, no vamos a hacer obras para los pobres. Hemos venido aclarando esto, ya ahorita Jesús hablará un poquito, alguna referencia al sismo de hace 34 años, hoy, cómo afectó a Ciudad Guzmán. Pero no se trata de hacer obras para los pobres, sino con y desde ellas y ellos mismos. También hay que aclarar que los recursos, porque luego hay una derrama de recursos muchas veces ante las emergencias o las catástrofes, no hay que mirarlos nunca como un fin en sí mismo, sino como medios, porque lo más importante siempre va a ser o van a ser los procesos, lo sabemos nosotros, que las personas y comunidades afectadas van desarrollando desde abajo, desde sus propias comunidades. Por eso este método que aquí en esta guía se redacta, se explica, se amplía, en este método también le llama modelo autogestivo solidario, contiene 4 fases y con 4 ejes que les dan dirección y fortaleza a esas fases. Conocemos la fase de la emergencia, ¿no? Ante un terremoto, ante una inundación. La fase de la rehabilitación, segunda fase. La reconstrucción, cuando hay siempre viviendas afectadas, pero también está la prevención.
que en realidad debería ser pues la primera fase, pero no la tomamos muy en cuenta, ¿no? Normalmente ahogado el niño, como dice el dicho, a tapar el pozo, y no lo tapamos antes, no prevenimos, ¿no? La prevención. Bueno, los 4 ejes los conocemos: la solidaridad, muy importante, la organización del pueblo, su capacitación y desde la fe, pues claro, la reflexión de fe. ¿Qué nos dice Dios y qué nos grita desde esas mismas realidades? Sí. Nosotros decimos que el primer eje es la solidaridad, porque en cualquier emergencia lo que primero se pone en común es lo que está al alcance de las manos, las cosas que están en las manos para poder empezar a atender la emergencia. Entonces, esa puesta en común de recursos luego va a exigir la organización. Hay que hacerlo de forma organizada, pero también esa organización nos va a exigir una capacitación constante, porque la emergencia pues trae problemas financieros, problemas legales, problemas sociales, de salud. Entonces hay que ir capacitándonos para poder atender toda esa problemática, ¿verdad? Por eso decimos, hay un eje de capacitación, pero también un eje de reflexión de fe, que es lo que a nosotros como seguidores de Jesús nos motiva a realizar este trabajo, y eso hay que estarlo retroalimentando constantemente, ¿verdad? Por eso hablamos de esos 4 ejes. Y si alguno de los ejes se abandona, pues el proyecto también va a flaquear, ¿no? Se va a estancar, se va a descarrilar, ¿no? Y frente a este método que estamos pues devolviendo un poquito a esta asamblea, que está aquí en esta guía del método autogestivo solidario, la misma guía nos presenta, va describiendo el otro método o modelo que llama aquí de mera asistencia. Ya escuchábamos que no se trata de despreciar la asistencia necesaria cuando alguien pues está muy urgido, pues se quedó sin casa, se quedó sin alimento, ¿no? Pero le llama aquí, frente al método autogestivo solidario, el método de mera asistencia, pero que frecuentemente nos ha llevado en la práctica, y lo sabemos, más bien al asistencialismo, cuando ya no son sujetos las personas, sino son objeto de ayuda. Y entonces ya el asistencialismo, como lo sabemos, en vez de ayudar, nos va a estorbar al crecimiento y a la dignificación de las personas y los pueblos. Por eso, hermanas, hermanos, hay una expresión que me gusta mucho, dice, frente al Kairos, tiempo de gracia, que significan las emergencias, ¿verdad? Como la de hace 34 años y la de hace 2 años y tantas emergencias. Frente al Kairos, tiempo de gracia, que significan las emergencias, hay un marco teórico subyacente y una mística que lo sustenta. Claves de este marco, nomás brevemente, quizás parece a lo mejor mucha teoría para ustedes. No pretendemos ni mucho menos enseñarle a nadie teoría, ¿no? Menos al señor cura, al Padre Nuestro, como dice el dicho, sino solo un poquito puntualizar del marco teórico que tenemos desde la práctica y desde este método, lo que dice el Papa Francisco, y lo dijo en la primera Jornada Mundial de los Pobres. Los pobres no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del Evangelio. No son un problema, diríamos, son una oportunidad de vivir el Evangelio. Segundo elemento clave de este marco teórico, educar para la libertad. Quizás los que tenemos más juventud acumulada, recordamos a Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, ¿no? Educar para la libertad, no solo para recibir cosas. Y otro elemento clave, los pueblos deben ser sujetos de su propio desarrollo. Se citaba aquí la Populorum Progressio en esa línea, o desde ahí, sujetos de su propio desarrollo, poniendo en común los recursos económicos y sobre todo humanos de las comunidades.
Y como elemento clave, el análisis estructural. En nuestra diócesis hemos tenido el cuidado de siempre en la planificación pastoral, como todas las diócesis, ¿no?, hacer un análisis no solo coyuntural, también estructural de la realidad para la planificación. Entonces, el análisis estructural es muy importante, optando por ver la realidad desde los pobres, descubriendo no solo los efectos, sino yendo a las causas, como sabemos. Y aquí nos podría iluminar mucho aquella parábola de Lázaro y el rico, ¿no? Es muy diferente ver la vida, la realidad, desde la mesa del rico Epulón, que verla y mirarla y sentirla, la realidad, desde el corazón y las llagas de Lázaro, que está a la puerta de la casa del rico y que más bien los perros son los que lamen sus llagas. Desde esta disposición básica de escuchar con el corazón los gritos del pueblo y de nuestra madre tierra, brota un gran sueño de esperanza. De la catástrofe, de la muerte, surgirá un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo expresaba la hermana de Colima, ¿no? De los escombros nació la vida, ¿verdad? En nuestra diócesis de Ciudad Guzmán, donde vivimos ya la experiencia de la catástrofe en el terremoto de 1985, hace hoy 34 años, ya había pasado lo fuerte, fue a las 7:19. Pudimos aplicar ya este método autogestivo solidario gracias a que ya desde antes en algunas comunidades de la diócesis se había venido trabajando con el método ver, juzgar y actuar de las comunidades eclesiales de base. Trabajado en las barriadas de varias parroquias, y esto nos llevó a aportarnos la mística de un nuevo modelo de ser iglesia. Esto hizo posible que Ciudad Guzmán y los pueblos cercanos aplicaran este método de organización popular desde el nivel de iglesia en la base. Con este método se dio atención a la emergencia, a la rehabilitación y a la reconstrucción, apoyándonos en el proceso de iglesia en la base con este método de pastoral mencionado que ya se venía aplicando desde Medellín y Puebla. Con este método autogestivo solidario se construyeron unas 2,000 viviendas, pero como hemos dicho, no es esto lo más importante, sino la asimilación vital de este método de trabajar con el pueblo, o sea, que fuimos cada vez buscando como las reglas o los criterios claves hasta llegar, en el caso de las viviendas, llegar a la autoconstrucción. Las personas se organizan, ponen en común sus recursos económicos, físicos, humanos, emocionales y lograron tener sus pies de casa para vivir dignamente. Entonces, así fue el proceso hasta llegar a eso, a la total autoconstrucción. Les relato aquí una muy sencilla experiencia que me tocó vivir en el 86 en esto de la reconstrucción en una colonia que nacía en el 86 a un año del terremoto, llamada Inquilinos Guzmanenses, y fue una experiencia muy bonita porque yo acompañaba a un grupo del seminario que empezaba en filosofía con un grupo de 6, 7 y su servidor, y nos íbamos allá a abrir los cimientos de 1,5 metros de hondo por ser zona sísmica y hacer lo que llamaban el suelo cemento, sacar la tierra, echarle cemento y volverla a echar y pisonear. Y ya cuando estaba la fase, estuvimos con los seminaristas durante la semana, cuando hacían las faenas las personas, las familias, era un grupo de cerca de 60 familias, creo que eran 58 familias, donde me tocó esa experiencia
muy iluminadora y muy cercana con la gente. Y recuerdo, nomás les relato brevemente, cuando ya entre todos construyeron, fue autoconstrucción, las casas de todos, nadie sabía cuál era su casa, nadie sabía. Cuando llegó don Serafín, el segundo obispo de Ciudad Guzmán, para hacer la bendición y hacer la entrega de las casas, era realmente una emoción muy grande de la gente, cuando iban ya sorteando, pero lo que habían construido entre todos, ¿verdad? Las 58 casas. Y bueno, iba a decirles también, cuando estaba la fase del colado, de las casas, que era con el colado, con cemento, los domingos nos íbamos con ellos también, con las personas, y se colaban 2 casas entre todos. Parecíamos un hormiguero, ¿no? De personas mayores, jóvenes, hasta niños, acarreando la mezcla, ¿no? Por aquellas escaleras de tablas que se hacen para colar 2 casas. Al terminar de colar las 2 casas, ¿saben qué había? Pues la Eucaristía. Se celebraba la Eucaristía en la bodega, todos llenos de cal, de mezcla, ¿verdad? Pero felices y contentos, sudorosos, y luego compartir el taco que la gente llevaba, ¿no? Una experiencia no es romántica, ¿eh? Es un recuerdo que está en mi corazón, pero para decir qué importante es participar, ¿verdad?, en esas experiencias de autoconstrucción. Después de esta experiencia del sismo, vino nuestro primer sínodo diocesano del año 1994 al 96. Ahí acuñamos un lema que nos ha venido acompañando, que es una síntesis de la iglesia que soñamos. Iglesia en camino, servidora del reino. Ese es el lema que nos sigue acompañando en nuestro proceso. Poniendo en el corazón y trabajando las 4 grandes mediaciones. El querigma, como anuncio de la buena nueva a toda criatura. La koinonía, que es la comunión fraterna, la diaconía, iglesia, toda ella servidora, y la liturgia, que es la iglesia que celebra la salvación en la vida del pueblo. Si miramos retrospectivamente nuestro caminar como iglesia particular y tratamos de hacer teoría de nuestra praxis eclesial, podemos sacar un principio fundamental, o sacamos un principio fundamental. Si en nuestro acompañamiento pastoral consideramos al pueblo como objeto, nos quedamos en un método asistencialista. Pero si al pueblo lo consideramos como sujeto y caminamos con él, podemos avanzar en este método autogestivo y solidario que dignifica al mismo pueblo. Bien, esta es la primera partecita. ¿Ya se cansaron? ¿Quieren que nos levantemos a estirar las manos para entrar a la segunda? ¿Les parece bien? Nos podemos levantar quien guste, ¿no? Para que también no sea tan cansoncito. ¿Alguien sabe la mano pieza? ¿Esta mano pieza? ¿Quién sabe qué? Pero una estiradita. Mano, ¿qué hora son? ¿Cuántos minutos? 50. Ah, creo que no está. Son 4 puntitos. Para poder tener, esperamos. Sí. Pónganse de pie, por favor, pongámonos de pie. Alcemos los brazos al cielo. Todos los bracillos al cielo. Vamos a sacudir un poquito las manos como si fueran solecitos. Solecito, solecito, solecito. Y ahora estirémonos lo más rico que podamos.
Si quieren hacer un ruido, no importa. Ya estamos en confianza, ya es jueves. ¿Cuántos minutos más? Ay, sí, qué rico. 4 minutos más estarías Y luego abrácense, la presentación. dense un apapachito a ustedes, 30 minutos, Unos- no sé ustedes. Sí, unos 30. sóbense los sombritos. Si quieren apapachar al de al lado, adelante. Si ya hay más confianza, porque ya es jueves a mediodía, mucho mejor. ¿Te dieron el horario? ¿Listos? Muchas gracias. Ah, ok. Sí, de acuerdo. Mientras nos sentamos, solo cuando cantábamos la canción de Iglesia Sencilla, recordé que en el 87, en el primer encuentro de comunidades de base diocesano, de Ciudad Guzmán diocesano, el padre Roberto Vizcarra, que ya está en la Casa Grande de Dios, compuso esta canción allá y la estrenamos en el 87. Iglesia Sencilla. No, ya la cantaron, ya la cantamos, ya que seguida la cantamos, no. Falta una guitarra, falta la guitarrita. Vamos a avanzar un poquito, gracias. Luego la cantamos al final, y esa y otras más, Gabriel David. Muy bien. Miren, solamente un segundo apartado que les decíamos, algunos rasgos, no van a ser todos, y se tocan bastante con la temática que Gabriel David estaba tratando. También el padre, se me dio el nombre de que pasó ahorita, Héctor también toca varios rasgos, pues se tocan los temas. Algunos rasgos, son nomás 4 rasgos que nos parecen muy importantes de la mística que sustenta este método autogestivo solidario. Pues en nuestro caminar como iglesia, lo vemos de nuestra iglesia particular, pero claro que abierto a toda la iglesia, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por mística? Sabemos que al hablar de mística, estamos hablando de las motivaciones más profundas que nos impulsan desde el fondo de nuestro corazón, dándole sentido a la misión. La mística entonces habla más del corazón que de la cabeza, o más con el corazón que con la cabeza. La mística habla más desde las entrañas que de los conceptos. Tratemos entonces de acercarnos también a la pedagogía salvífica de Dios y al menos, como les decía, a 4 rasgos de la mística de Jesús en el ejercicio de su misión de anunciar y hacer presente en medio de la historia, pues el reino de Dios como reino de la hermandad. El primer rasgo, escuchar como Dios el clamor de nuestro pueblo. Una cita del Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, número 187, dice el Papa: el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres. He visto, ya se citó aquí el Éxodo, he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para liberarlo. Ahora pues, le dice a Moisés, yo te envío, ve, yo te envío. Y se muestra Dios solícito con sus necesidades. Y los israelitas clamaron al Señor y Él les suscitó un libertador. Podríamos hacer aquí nosotros entonces un paralelismo entre Moisés y Jesús en relación a su misión. Recordemos, Moisés dejó el palacio del faraón. Jesús, dice el apóstol, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios. Moisés bajó con sus hermanos los hebreos. Jesús se anonadó tomando la condición de siervo. Moisés sacó de Egipto a los israelitas y los condujo por el desierto hacia la tierra prometida. Jesús nos trajo la buena nueva del reino y con su muerte y resurrección nos abrió el camino hacia el Padre.
Moisés fue el mediador de la antigua alianza, firmada con sangre de animales. Jesús es el mediador de la nueva alianza, sellada con su propia sangre derramada en la cruz. Ante este primer rasgo, ¿qué hay que hacer? Descalzarnos, ¿no? Descalzarnos como Moisés para poder escuchar la voz de Dios desde esa zarza ardiente del sufrimiento de los pobres y empobrecidos y poder caminar con ellos, con ellas, por ese suelo sagrado de la dignificación, se decía ya aquí, la dignificación humana y la liberación. Un segundo rasgo que tiene esta mística es encarnarnos como Jesús en la vida de nuestro pueblo. Creció como uno más en su pueblo de Nazaret, compartió con María y José la vida de la familia, el trabajo de la carpintería, la convivencia con la gente de su pueblo. Este Jesús encarnado en la cultura y la religión judía de su tiempo es el que pudo compartir desde dentro las alegrías, los sufrimientos, las luchas y las esperanzas de los pobres. En este proceso de encarnación que va desde el pesebre hasta la cruz y la resurrección, realiza el Dios humanado la misión a la que el Padre Dios lo ha enviado. ¿Tenemos nosotros el gusto espiritual de ser pueblo, como dice el Papa Francisco? La palabra de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Para ser evangelizadores de alma, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero al mismo tiempo una pasión por su pueblo. Ya son cosas que Gabriel estaba diciéndonos, la pasión por Jesús y por el reino. Y el tercer rasgo también ya se tocó, pero pues son 2 parrafitos, ¿no? Esperamos no cansar los demás. Tercer rasgo de esta mística, sentir compasión y misericordia ante el sufrimiento de nuestras hermanas y hermanos. Sin querer pues redundar en esto que es muy conocido por nosotros en los evangelios, ¿no? Lo que rescataron los evangelistas y recogieron ese hondo sentimiento de Jesús, a quien se le removían sus entrañas al ver a la gente como ovejas sin pastor, dice, sintió compasión, y esa compasión se remueve acá, ¿no? En las entrañas, dicen los biblistas. Cuando lo sigue mucha gente por tierra y él desembarca en el lago, no a la orilla del lago, sintiendo compasión de ellos y sanando a tantos enfermos, se le remueven las entrañas a Jesús. O cuando llevan ya 3 días que lo siguen a Jesús, mucha gente, una multitud, y no tienen comida, sintió compasión de aquella gente, ¿no? Denles ustedes de comer. Ese es un lema por ahí que vi, denles de comer, pero bueno, ¿verdad? Y alguien decía, pero no les des el pescado, enséñalos a pescar todo esto, ¿no? ¿Verdad? Pero bien, desde el propio testimonio de Jesús, que es el rostro de la misericordia, él mismo nos dice, Lucas 6:36, sean misericordiosos como es misericordioso el Padre de ustedes. Este punto de la compasión y la misericordia es fundamental en la mística que debe sustentar o que sustenta este método autogestivo solidario, que no puede quedar como un cliché, ¿verdad? Nunca lo vemos como un cliché, método autogestivo solidario. Ya estamos en ese. No, pues estamos construyéndolo, ¿no? Todos los días. Es algo fundamental en este método, pues sabemos que, y quién más que ustedes, aquí les decía, no les voy a enseñar el Padre Nuestro, la pastoral social no es una ONG, ¿verdad que no?
no es una ONG, y lo que nos mueve entonces a nosotros, a la solidaridad, no va a ser en primer lugar lo económico, nunca será el dinero, lo económico, y mucho menos intereses mezquinos de prestigio o de un falso protagonismo, ¿no? Por eso primero está en el fondo este tercer rasgo, digamos así, que marcamos de la mística, una verdadera, profunda compasión y misericordia, para que eso impulse todo lo que vamos a hacer. El otro rasgo que tiene la mística es llevar en el corazón y en la praxis pastoral la misión liberadora de Jesús. El Evangelio de Lucas nos narra la proclamación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, el texto conocido del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracias del Señor. Así nosotros, como discípulos y misioneros de Jesucristo y para la Iglesia toda, la misión liberadora de Jesús será siempre nuestro punto de referencia central. Solo por medio de una pastoral transformadora y liberadora podemos ser fieles a Jesús y a su misión. Y también, como dice el Papa Francisco, pasando de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Recordemos aquí aquella expresión tan clara y fuerte del Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi. La Iglesia, repitieron los obispos, tiene el deber de anunciar la liberación de millones de seres humanos, entre los cuales hay muchos hijos suyos. El deber de ayudar a que nazca esta liberación, de dar testimonio de la misma, de hacer que sea total. Todo esto no es extraño a la evangelización. Esta dimensión liberadora es fuente en la misión de Jesús y en la Iglesia continuadora de la misma. Y aquí queremos recordar, nos viene muy bien lo que el Papa Francisco decía, entre tantas cosas de su discurso, a los movimientos populares en Santa Cruz, Bolivia. Yo quisiera, para que esta voz aguardientosa no estuviera hablando tanto, que viniera, que alguna hermana y un hermano fueran leyendo, es una paginita, pero del discurso del Papa, para que un voluntario, una voluntaria quieren venir, para que vayan a leer y escuchemos, ¿sí? ¿Algún voluntario, voluntaria? Una y una, por favor. ¿Qué tal? Para que escuchemos y recordemos esto tan fuerte que el Papa dice y que viene de alguna manera, cómo no, a coronar estos rasgos, ¿no?, de la mística. Él primero se refiere, Pueblo Bertulentes, muy bien, gracias. Hace una referencia primero porque el primer encuentro que tuvo con los movimientos populares, algo sumamente importante, ningún papa se le había ocurrido eso, ¿verdad? Encuentros con movimientos populares del mundo. Y entonces el primero fue en Roma y el segundo fue en Santa Cruz, Bolivia, y de ese segundo, aquí por eso él va a hablar primero aquella vez en Roma. De a parrafitos se pueden ir. Aquella vez en Roma sentí algo muy lindo: fraternidad, garra, entrega, sed de justicia. Hoy, en Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a sentir lo mismo. Gracias por eso. Dios permite que hoy nos veamos otra vez. La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo, y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Las famosas 3T: tierra, techo y trabajo. Para todos nuestros hermanos y hermanas, lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena
Vale la pena luchar por ellos. Que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Primero de todo, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y, en general, también de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Hecha esta aclaración, propongo que nos hagamos estas preguntas. ¿Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza? Entonces, digámoslo sin miedo, necesitamos y queremos un cambio. Ustedes, en sus cartas y en nuestros encuentros, me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada territorio. Son tantas y tan diversas como tantas, y diversas sus formas de enfrentarlas. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de esas exclusiones. ¿Podemos reconocerlo? ¿Por qué no se trata de cuestiones aisladas? Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que este sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Si esto así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra. La madre tierra, como decía San Francisco. Se está castigando a la tierra, a los pueblos y las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que Basilio de Cesarea llamaba el estiércol del diablo. La ambición desenfrenada de dinero que gobierna, ese es el estiércol del diablo. El servicio para el bien común queda relegado cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo esta nuestra casa común. Muchas gracias, hermano. Ya vamos a pasar al tercer momentito, pero ya algo más en relación, decíamos, a cómo va ahorita en estos momentos, como la aplicación, cómo se trata de aplicar este método autogestivo solidario ante los desafíos actuales. Y les vamos a deber el último puntito por el tiempo que nos están indicando, pero tenemos estos minutos para el tercer aspecto. Bueno, a la fecha seguimos buscando caminos para aplicar la metodología autogestiva y solidaria.
Iniciando pues tratando de identificar cuáles son como los desafíos estratégicos que nos van marcando la realidad. Acabamos de terminar una 10ª Asamblea Diocesana donde evaluamos las prioridades del campo social que fueron asumidas en el 4º Plan Diocesano y sacamos 3 desafíos ante el empobrecimiento que va creciendo, la promoción de la economía solidaria y la defensa de los derechos humanos y el territorio. Ese es un desafío al que le vamos a dar seguimiento. Ante el deterioro ambiental y de la creación, lo de la defensa del agua y de la tierra como fuentes de vida digna, ante el crecimiento de la violencia, la promoción de la construcción de paz desde las familias y las comunidades. Estas líneas son asumidas como diócesis y las parroquias la concretizan en sus comunidades. Quiero remarcar así como un contexto de la realidad que nos modificó al sur de Jalisco. Al sur de Jalisco llegaron las agroindustrias. Por un lado los productores de aguacate, por otro lado los productores de berries. Esta situación modificó económica, social, cultural, ecológicamente la región y la vocación productiva. El valle de Zapotlán era un valle maicero, ahora son aguacates. Las faldas de la serranía del volcán y las partes de sierra, todavía la parte que queda de la Sierra Madre Occidental, han ido siendo taladas para sembrar aguacates. Hay miles de hectáreas de aguacates. Entonces, esta modificación ecológica cambia los equilibrios de los ecosistemas, se están chupando el agua del acuífero que alimenta esa región y se está yendo hecha aguacates, hecha arándanos y berries. Se están adueñando de los nacimientos de agua que alimentan a las comunidades. Entonces, hay personas que las violentan obligándolas a que vendan o a que siembren el aguacate de sus tierras. Entonces, esta situación también ha ido creciendo la deforestación, incendios que aparecen de repente, que no sabemos si son provocados, pero que luego son tierras que se aprovechan para la siembra de cultivo. Pongo este contexto para entender cuál es como a lo que le estamos dando seguimiento ahorita. Hay un proceso que se desató de defensa y lucha por el agua. Una primera actividad fue hacer un diagnóstico para detectar cuál es la problemática del agua en las comunidades y encontramos que hay escasez, que hay contaminación, que hay privatización y la contaminación ya es también por metales pesados como compartía la hermana de Toluca y empieza a haber problemas de insuficiencia renal a causa de eso. Esta acción nos llevó a articularlos con una instancia ciudadana a nivel Estado que se llama Observatorio Ciudadano por la Gestión Integral del Agua, donde confluyen empresarios, universidades, científicos, y ellos nos ayudaron emitiendo algunas recomendaciones para los municipios de qué hacer para la sanación del agua, qué hacer para poner a operar las plantas tratadoras del agua, porque en toda la región sur solo hay 2 y la que está funcionando no abastece todo el caudal de agua negra que llega, ¿no? Entonces ellos emitieron esas recomendaciones, eso nos ha llevado a estar presionando a las comisiones de diputados responsables del agua para que tomen cartas en el asunto. También esta situación de los aguacateros, ellos usan los cañones antigranizo, eso provoca el desvío de los ciclos de lluvias y eso generó una lucha ciudadana al grado que se han creado asociaciones civiles en contra de esa acción.
municipios que ya empiezan a reglamentar el uso de los cañones antigranizo, porque destruyen las nubes y el agua se va para otros lados. También se está luchando para que puedan reglamentar que el agua la están envasando. El agua que alimentaría los mantos queda envasada en ollas que le llaman ellos, que después alimentan los aguacates. Un árbol de aguacate más o menos se lleva 300 litros por semana, mientras un pino da 800,000 litros de agua y no se necesita regar, entonces para que noten la diferencia. Esa situación también ha llevado, por ejemplo, en la comunidad donde está el Padre Francisco, un grupo de jóvenes ante la situación de la tala clandestina o de la venta de árboles, se dio a la tarea de irse organizando para hacer una lucha para defender el bosque y defender el agua, porque es una de las comunidades que duró de enero a mayo casi sin agua, la comunidad, una vez al mes, y el nacimiento estaba cooptado por los señores del aguacate. ¿Ya? Este núcleo de muchachos hace una asociación civil que se llama Ecomuda, Voces y Manos Unidas en Defensa del Medio Ambiente, y ellos en el camino invitan a la población, al pueblo, a asambleas públicas donde van discutiendo la problemática y juntos con la población van discerniendo qué acciones ir realizando. Esta acción ya los conectó a otras gentes que son afectados ambientales y se va propiciando como una red con estas personas que están siendo afectadas. Entonces se está acompañando también esa dinámica. El método tiene que ir ayudando en la subjetividad también al horizonte de las organizaciones populares. Entonces, sí se inicia en lo pequeño y se va buscando los caminos para ir articulando y vinculando hacia procesos más amplios. Actualmente, ustedes saben, fue conocido el 2 de junio, una tromba de agua inundó una población que se llama San Gabriel, que está como a 20 minutos de la comunidad del Jazmín. Afectó algunas viviendas, 5 muertas, todavía hay una persona desaparecida que no han encontrado, dejó las calles inundadas de lodo, casas inundadas de lodo, porque había habido un incendio en los meses de abril en la parte alta de la serranía, que estuvo por más de una semana ardiendo. Entonces el agua, al venir una tormenta fuerte, arrastró palizada, arrastró lodo, y eso fue a dar al pueblo. Y ahorita, junto con los responsables de la parroquia, estamos dando acompañamiento, buscando junto con ellos los caminos para seguir atendiendo esa emergencia. Se atendió con los pasos básicos de la atención de la emergencia los primeros 10, 12 días, y ya dimos pasos a la rehabilitación, que es el otro eje que va marcando la guía. Y en este proceso de rehabilitación se abren como 3 líneas de trabajo. Uno es al pueblo como población, como ciudadanos que están exigiendo que se aclare la información, que se dé una información clara de las causas del desastre, de los daños, de cuánta ayuda llegó, a quién se ha entregado. Hubo una primera respuesta del gobierno del estado que dio dinero, les llevó algunos artículos del hogar que fueron los afectados y dio dinero para la compra de menajes, le llaman, ¿no? Para todas las cosas del hogar. Algunos recibieron 20,000 pesos, otros 40,000. Los negocios afectados recibieron 80,000. El apoyo para la reconstrucción todavía no llega. Entonces, esas líneas que son de toda la ciudadanía al municipio se está buscando que sean las mismas personas las que estén presionando a las autoridades para exigir una información clara. Hay otra línea con las personas que les están pidiendo reubicarse, las que están muy cercanas al río, nomás que hay algo extraño ahí. De toda una cuadra solo le piden a una familia y a las demás no, de otra cuadra igual, entonces solo tienen 6 familias para reubicar y todas las demás no les han dicho que las van a reubicar.
Entonces estamos haciendo un proceso de acompañamiento a esas familias porque ellas están, por un lado, luchando legalmente por sus derechos o conseguir qué se les va a ofrecer en la reubicación y ver si ellos están en esa disponibilidad. Normalmente es difícil que las personas se salgan del lugar porque lo que les ofrecen es mucho menos que lo que ellos están dejando. Y está el otro grupo de personas que fueron afectadas las viviendas para reconstrucción, con las que hemos ido ya aclarando si están en la disponibilidad de querer trabajar con esta metodología. Porque hay gente que por muy necesitada que esté, no le interesa ni está dispuesta a poner sus recursos en común. Y muchas están esperando más bien que les den las cosas. Entonces, nosotros estamos buscando trabajar con las personas que estén en esa disponibilidad, no solo para reconstruir la casa. Decíamos en el texto que la emergencia es una oportunidad. Entonces, para reconstruir la persona, reconstruir los lazos y las sociales de ellos, ¿no? Entonces, queremos hacerlo de esa manera. Es como a las 3 cosas que ahorita estaríamos aplicando esta metodología, ¿ya? Con todos sus pasos que inicia desde el análisis o desde el diagnóstico para ver las necesidades sentidas y de ahí ir viendo paso a paso quién está en esa disponibilidad de poner sus recursos en común. Entonces, los pobres que están dispuestos con otros pobres a poner en común sus recursos, porque hay pobres que no están dispuestos. Es un poquito el testimonio, así de forma rápida. Bueno, pues vamos a abrir un espacio de diálogo. Tenemos 15 minutos. Mi compañero Anastasio, que está aquí también, va a guiar este momento. Sí. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Mi nombre es Anastasio Agustín y soy el coordinador del área de reducción de riesgo de desastres y emergencias en Cáritas Mexicana. Antes de pasar a las preguntas, me gustaría como retomar dos puntitos importantes. Esta guía metodológica ante las emergencias Solidaridad también, pues yo soy también un aprendiz de esta guía metodológica y sabemos, y a través de las experiencias, pues me ha enseñado también que regularmente en nuestra iglesia, ¿verdad?, actuamos ante una emergencia un círculo vicioso, ¿verdad? Un círculo vicioso le llamamos nosotros cuando hay una emergencia, un desastre, y respondemos inmediatamente, y cosa que es bastante buena, y nos hemos dado cuenta que la solidaridad en México es bastante amplia, es muy generosa, pero después de esa respuesta nos quedamos ahí y esperamos a que venga otro desastre y volvemos a responder, y volvemos a esperar otro desastre y respondemos nuevamente. Y nos quedamos en esa etapa. Nos hemos dado cuenta que sí es importante, como dice el documento ya citado en la página 3, ¿verdad?, una emergencia, un desastre, nos descubre siempre la pobreza, las causas incluso de la pobreza. Y esto también nos anima a nosotros como a visualizar no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Y para eso necesitamos pensar no solamente en la respuesta, en la ayuda humanitaria, sino en la etapa de la rehabilitación, reconstrucción, en el tema de la mitigación de riesgos y en la prevención, incluso en la preparación. Entonces, tenemos que ir creando un círculo virtuoso. Y para eso sabemos también que en una emergencia, los primeros que llega a atender en una emergencia no es Protección Civil, no es la ONU, World Vision, incluso Cáritas. Nos gustaría que fuéramos los primeros, pero en una emergencia son las mismas comunidades las que primeramente reaccionan y atienden sus propias comunidades. Creo que ese es un punto que debemos de pensar, cómo en un desastre, en una emergencia, nosotros debemos de llevar, ¿verdad?, el fortalecimiento de capacidades locales.
Segundo, en el tema de la prevención, tenemos los que coordinamos emergencias, pensamos que en donde hubo un desastre y una emergencia, volverá a existir si no se atiende esa situación en la localidad. Entonces, por eso es importante que la temática autogestiva y solidaria, ¿verdad?, de fortalecer las capacidades locales. Bien, iniciemos con las preguntas. No sé si ya tengan preguntas para los ponentes. Está por ahí los micrófonos. Está el padre. Padre Héctor Caravantes de Netzahualcóyotl. Efectivamente estamos viviendo no solamente en Jalisco ese devastamiento de las áreas naturales y muy especialmente de los bosques. Y me llama mucho la atención precisamente porque ahora se han abocado a talar tantos árboles para plantar aguacate. Como dijera aquel, a lo mejor es la mafia del poder y necesitan a lo mejor también ocultar, porque yo me acuerdo que en un pueblo de Guerrero, cuando importaban el melón, adentro del melón llevaba la ganancia. Y también muchas veces yo digo, bueno, ¿por qué tanto con el aguacate? Y ahorita que me acordé pues de que ahí por esa zona están sacando o matando muchos árboles precisamente para ese planteo. ¿Por qué? No quiero ponerlos en dificultades. Bueno, en lo que decíamos ahí de lo que comentaba el Papa, el afán de la ganancia, el afán de lucro, por encima de personas, por encima de la naturaleza y por todo. Ahorita es como el producto que tiene un buen precio en el mercado, hasta 80 pesos el kilo, aunque no es el negocio realmente para los productores pequeños, ¿no? El negocio es para los que tienen ya la experiencia y el control de comercio más en grande, ¿no? Pero yo siento que ahí está, y a ellos no les importa el bien de la comunidad o que los árboles se talaron, importa que hay que plantar aguacate, porque eso es lo que está dando dinero. ¿Ah? Primero que nada, agradecer su participación, el compartir de su experiencia. A mí en lo personal me ilumina mucho. Comentaba yo un poco ayer la situación del altiplano en San Luis Potosí, donde también hay extractivismo, donde también hay empresas que se dedican al monocultivo y gente que está robando materialmente el agua de las comunidades. Y es una situación para mí complicada. Hay rumores, ahorita que escuchaba aquí al padre, ¿verdad?, que una empresa que llegó hace 3 años viene de un cártel, pues allí a establecerse como empresarios de monocultivo, ¿no? Digo, son rumores, no me consta, ¿verdad?, pero dicen que son los que aportan el dinero, el capital. Y a lo que voy es a esto, a que necesitamos abrir los ojos en 2 aspectos, me parece a mí. Uno es el de la situación concreta, el lugar donde están sucediendo estas situaciones, que son complicadas para la gente, porque hay más empobrecimiento, más abuso y situación pues que se va haciendo la vida más difícil en estos lugares. Esa es una. Y lo que ustedes, el camino que han hecho, pues nos ilumina a nosotros, que estamos tratando de empezar un proceso en el que pues se llegue a
a crear leyes, ¿verdad?, para el Estado, pero estamos empezando, apenas son pininos, ¿no? Esa es una que se tiene que atender. Y la otra es abrir los ojos nosotros que somos consumidores, porque es bien fácil ir a una tienda X departamental, no digo nombres, ¿verdad?, y encontrar la lechuga, el aguacate, los tomates, y muchas veces no nos preguntamos de dónde viene, quién lo produjo y qué es lo que está implicado en esa producción. Sangre de gente, vidas acabadas, agua, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es como verlo en dos situaciones, porque si uno puede decir, pues sí, allá, eso está sucediendo allá, qué bueno, échenle ganas, porras, ¿verdad? Y uno seguir con su vida consumista cotidiana. Entonces tenemos que hacer conciencia, ¿qué compro? ¿Dónde lo compro? ¿Y de dónde viene aquello que estoy comprando? Esa es una, ¿verdad? Y la otra, pensar que nosotros podemos ser una iglesia que produzca o acompañe, ¿verdad?, a producir los alimentos, a cuidar el agua, los bosques, ¿no? O sea, todo lo que estamos causando de estragos y que ya la ONU nos dijo que nos quedan menos de 10 años y no nos la creemos, seguimos abriendo la llave de la regadera, nos echamos ahí 15 minutos, ¿verdad? No nos la creemos, seguimos gastándonos el planeta sin pensar en todas las vidas sobre las que estamos pasando con nuestra actitud. Gracias. En palabras de un compañero que trabaja en lo del agua, dice, en nuestra región nos quedan como alrededor de 8 a 10 años con agua. Suficiente, pues, y agua todavía que se puede usar. Va a quedar la que ya está contaminada, ¿no? Yo creo que ese día se levantan los berries y nos dejan el desastre. Sí, es lamentable que no nos caiga el 20 de esta situación. No hablamos aquí por el tiempo, pero tenemos una línea que llamamos de acción transversal en la diócesis, que se llama la Ruta de Dios por la Casa Común, que veníamos trabajando desde antes que llegara Francisco, nuestro hermano el Papa, y con la Laudato Si nos viene a reforzar muchísimo y estamos retomando todo lo de la Laudato en esta Ruta de Dios por la Casa Común, y la primera etapa se llama sensibilización de lo que estamos haciendo en nuestra casa común. Luego viene la concientización, ya vamos a la segunda etapa prácticamente, luego vendrá la organización, ¿verdad?, de las comunidades. Pues bueno, ya hay cosas que se están organizando. Este grupo de Comuda que se mencionaba, que son mayoría jóvenes, ya ha promovido reforestación en las faldas ahí de la sierra donde vivimos. Pero miren, nada más un dato muy breve. Se dijo que en esto de San Gabriel nada más incendiaron, la mayor parte a propósito, 12,000 hectáreas de sierra. 12,000. El ejido de Jazmín tiene 8,000 de bosque. Es muy rico en bosque. ¿Y qué hacen los ejidatarios? Aprobar cortes y cortes y cortes, y siguen los camiones bajando madera, ¿verdad? Pero también lo que es tierra de uso común, incendiando a propósito para justificar el corte y entonces poner aguacates, ¿no? Pero no nos cae el 20. Es muy lamentable. Necesitamos impulsar muchas acciones, como se está diciendo, en lo pequeño también, ¿no? Desde lo pequeño. Sí, buenas tardes. Soy el padre Carlos Rodríguez y estoy en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Platicando esto de los desastres, recuerden que hay dos clases el desastre, pues es un producto de la desatención de nuestro planeta. No lo cuidamos, nos vamos al boom del evento y recuerden que hay dos causas. Las naturales y las por el hombre. Las naturales que no podemos nosotros trabajar o controlar, y las por el hombre que sí podemos controlar. Lo único que nos hace falta es tomar conciencia del lugar donde estamos, con quién estamos y para qué estamos.
A nosotros, yo soy de Guatemala y allá en la parroquia en la que estuve, una institución alemana nos capacitó para la prevención de desastres. El pueblo tenía 9 puntos vulnerables y que había que trabajarlos. Y sirvió de patrón para Centroamérica. Y yo quise aquí, cuando estuve con Cáritas Emergencias, a ver si podíamos aplicar algunas de esas cosas en la prevención. Y lo primerito que teníamos que hacer era hacer un autoinventario del territorio, de la parroquia o del lugar donde estábamos. Era lo primerito que debíamos hacer, un autoinventario. Y otra cuestión que teníamos que tomar en cuenta era la organización comunitaria, porque yo pues me he dado cuenta que los primeritos que llegan son los soldados y apartan a toda la comunidad. No nos damos cuenta, no nos toman en cuenta, no trabajamos y estamos siempre con las manos abiertas a ver que nos llenen la casa, que nos llenen el estómago y nosotros no tomemos conciencia de los desastres que también vamos cometiendo. La primera, pues lo dejo así en el aire, es el autoinventario que debemos hacer para conocer nuestros lugares y qué debemos hacer para prevenir que aquel lugar se destroce y se acabe. Pero es obligación nuestra el velar porque nuestro planeta, nuestro lugar, sea el lugar o como se dice ahora, la casa común. Gracias. En relación a lo que comenta el padre, nosotros estamos haciendo una actividad en algunas parroquias, comunidades que llamamos mapas ecológicos y van en esa línea de identificar como los lugares más de mayor riesgo para empezar como comunidad a buscar acciones para tratar de disminuir los riesgos. Entonces es muy importante pues eso, identificar cuál es el lugar, lo que nos circunda y cuál es lo de mayor riesgo, ¿no? Pues bien, aquí podemos dejar las preguntas y respuestas. Si alguien tuviese más dudas, comentarios, observaciones también para el equipo ponente, en el pasillo pues podríamos hacer esas preguntas y dialogar con ellos. Muchísimas gracias. Sí. Ajá. Sí. Perdón, vamos a… Voy a dar más una palabrita muy chiquita. Ok. Muy chiquita. Traemos en una memoria lo que aquí les platicamos, les compartimos. Si les interesa lo podemos dejar. Y solo decirles, más bien agradecerles su amable atención, su paciencia. Y nomás decir esta palabrita final de nuestra parte y como bateadores emergentes del Padre Salvador, ¿no? Con la fuerza de los pequeños, hay que seguir creyendo en la fuerza de los pequeños, con el potencial evangelizador de los pobres, como decía Puebla, con el Espíritu de Cristo resucitado, hay que reemprender todos los días la misión, que finalmente sabemos que todos somos aprendices en todo esto, nadie es maestro y además vamos remando contra corriente. Ya se decía del sistema, el Papa nos pone los puntos sobre las sillas, muy remando contracorriente de un sistema y finalmente, como se cita en Aparecida de un San Alberto Hurtado, que decía, en nuestras obras, nuestro pueblo sabe que comprendemos su dolor. Gracias a todos. Pedimos a la compañera Alba Acevedo y a Ricardo Salazar de la Diócesis de Tehuacán para que les entreguen un reconocimiento a los compañeros. Gracias. Padre Francisco Mejía, soy yo, agradecemos su participación. Gracias por brindarnos todos estos datos que nos enriquecen a todos, por su experiencia. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Dale esa palabrita para el micrófono. Jesús Gutiérrez.
Bueno, a Jesús Gutiérrez también le agradecemos este aporte, estas experiencias que nos hacen abrir los ojos a toda esta especie de riesgos que a veces no las tomamos en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias.